Bienvenidos a Relatos, Reflexiones y Misterio, donde abriremos el umbral de lo desconocido, escudriñaremos los laberintos de nuestra mente y donde la realidad se desvanece. ¿Estás listo para descubrir lo que se esconde en este universo? En 1912, un anticuario de libros tropezó con un manuscrito enigmático, sin fecha, sin título, sin un autor discernible, y redactado en una lengua completamente desconocida. Con más de 240 páginas, ni una sola línea ha sido descifrada, consolidándose como uno de los mayores enigmas del último siglo y una verdadera obsesión para círculos académicos y criptográficos. Durante más de un centenar de años, los talentos más brillantes del mundo en criptografía han intentado desentrañar su misterio. Incluso, en los años 70, agencias como la CIA y la NASA se sumaron al desafío. Instituciones de prestigio como Harvard, Cambridge y Oxford han dedicado años a su estudio, invirtiendo décadas en análisis intensivos. Miles de investigadores se han sumergido en su estudio y existen innumerables foros, blogs y comunidades dedicadas exclusivamente a este volumen. Han surgido más de 80 hipótesis sobre su procedencia, pero el libro sigue siendo indescifrable. Ni una frase ha podido ser comprendida. Esta es la fascinante historia del manuscrito Voynich. Lo más desconcertante es que a pesar de su incomprensibilidad, el texto parece poseer una lógica interna. Exhibe patrones, repeticiones y reglas que concuerdan con un lenguaje real. Su vocabulario obedece a leyes estadísticas y las palabras se agrupan en categorías. Algunas aparecen solo en ciertas secciones, otras repiten estructuras, pero este orden no conduce a ninguna traducción. A primera vista, el manuscrito Voynich luce como un libro antiguo más, con su cubierta de cuero, pero al abrirlo, la singularidad se revela. Las páginas no son de papel, sino de pergamino grueso, típico de siglos atrás. Además, no todas son planas. Algunas se despliegan como mapas. Todo está escrito con una tinta que, a pesar del tiempo, mantiene su legibilidad. Sin embargo, lo que más asombra es su meticuloso orden. No hay errores, tachaduras, ni señales de improvisación. Cada línea, símbolo e ilustración está colocada con una precisión que sugiere una planificación exhaustiva por parte de su creador. Cuenta con más de 240 páginas, aunque se estima que unas 20 se han perdido. No muestra una conexión clara con ningún alfabeto histórico conocido: latín, árabe, griego, etc. Algunos símbolos evocan letras cursivas, otros números, y algunos son totalmente inclasificables. Podría tratarse de un idioma artificial, o uno perdido, o quizá nunca fue un idioma en el sentido tradicional. Junto al texto se observan dibujos, pero su lógica es igualmente elusiva. En 1912, Wilfrid Voynich, un librero polaco, adquirió el libro en Italia, dentro de un lote de textos jesuitas. Todo parecía normal hasta que lo abrió. Desde ese día, Wilfrid quedó por demás cautivado. Convencido de haber hallado un manuscrito secreto, dedicó el resto de su vida a intentar descifrarlo sin lograr siquiera un acercamiento a la solución. Hoy, el manuscrito reposa en la Universidad de Beinecke de la Universidad de Yale, en Estados Unidos, bajo condiciones de conservación estrictas. Rara vez se exhibe al público, pero existe una versión digital completa. Por siglos,
este libro careció de nombre. Hoy lo conocemos como el manuscrito Voynich, gracias a Wilfrid, aunque su denominación oficial es Beinecke MS 408. Cada aspecto de este libro, desde su precisión hasta su detalle, detona un propósito, pero ese propósito sigue siendo un misterio. Durante más de un siglo, investigadores, historiadores y criptógrafos se han obsesionado con la misma pregunta: ¿quién lo escribió? La primera pista surgió del propio Wilfrid Voynich. Al examinar el manuscrito, descubrió una firma oculta en una de las primeras páginas, casi bordada, como si alguien hubiera intentado borrarla desde hace siglos. El nombre de Jacobo Sinapius. Sinapius, médico y destilador imperial en la corte de Rodolfo II, era conocido por su vasto conocimiento en botánica, hierbas medicinales y alquimia. Su hipótesis era que, si el manuscrito contenía saber botánico y plantas exóticas, podría haber sido obra de un médico como él. Sin embargo, esta teoría fue rápidamente descartada. Lo más probable es que el manuscrito simplemente pasara por sus manos como parte de la biblioteca imperial. La segunda teoría proviene de una carta real, hallada junto al manuscrito y fechada en 1665, firmada por Johannes Marcus Marci, profesor de la Universidad de Praga, dirigida al reverendo y muy docto señor Athanasius Kircher. La misiva presentaba un enigma que ha capturado mi intelecto y el de otros por largo tiempo, confiando que la vasta erudición y genio descifrador de Kircher pudiera esclarecerlo. La carta hablaba del manuscrito Voynich, refiriéndose a un libro que, según Marci, perteneció en su día a Rodolfo II, quien lo adquirió por 600 ducados de oro, equivalentes a unos $100,000 actuales, convencido de que tenía secretos de arte alquímico. Según Marci, el emperador Rodolfo II lo compró por esa suma, y el libro mostraba páginas repletas de plantas desconocidas y constelaciones que no coincidían con ningún mapa astronómico. Todo escrito en un idioma que nadie en la universidad había logrado descifrar. El texto, en un idioma desconocido, una escritura que no se asemeja a ninguna de las lenguas conocidas, dejaba a Marci a la espera de sus noticias, esperando que la providencia iluminara el genio de Kircher. Marci solicitaba la ayuda de Kircher, un erudito renombrado de la época, diciéndole que solo alguien capaz de descifrar jeroglíficos y lenguas perdidas podría resolver el misterio. Le envió copias y fragmentos, esperando una respuesta. Incluso, en 1665, el Voynich ya era un problema sin solución. Marci también sugirió que el autor podría ser Roger Bacon, un filósofo científico y clérigo inglés del siglo XIII adelantado a su tiempo. Estudió óptica, física y matemáticas, siendo uno de los primeros europeos en experimentar con lentes. Esta teoría resulta fascinante, porque si fuera cierta, algunas ilustraciones del manuscrito adquirirían sentido. Muchas páginas detallan estructuras celulares y microorganismos con una sorprendente precisión. Sin embargo, surge un problema. Los primeros microscopios capaces de revelar tal detalle no se inventaron hasta el siglo XVII, es decir, 4 siglos después. Pronto emergió otra teoría. El libro era una obra de Leonardo da Vinci. Los dibujos del manuscrito, con su ejecución algo torpe, no parecían obra de un profesional, lo que podría sugerir a un aficionado como da Vinci. Una pista apareció en una de las páginas astrológicas, donde 15 mujeres, algunas embarazadas, rodean un círculo que parece un calendario, cada una con una estrella, simbolizando nacimientos,
En el centro, el símbolo de Aries, el signo zodiacal de abril. La conexión parecía forzada. 15 mujeres embarazadas. Aries. ¿15 de abril? ¿La fecha de nacimiento de Leonardo da Vinci? Podría ser una mera coincidencia, pero ante el libro más misterioso del mundo, nada se descarta tan fácilmente. Y si alguien poseía la mente, la obsesión y el talento para crear algo así, ese podría haber sido Leonardo da Vinci, incluso antes de alcanzar su fama. No obstante, el pergamino es de una calidad excepcional y mucho más grande que el estándar de la época. Contiene hojas desplegables, un lujo. Además, el corte de las hojas y la encuadernación sugieren que fue preparado por un profesional, no por un aficionado. Fue un proyecto meticulosamente planeado y ejecutado, que debió requerir años de trabajo, recursos, mano de obra calificada y materiales caros. ¿Y si todo fue una falsificación creada por el propio descubridor? Wilfrid Voynich, como comerciante de libros raros, conocía el mercado y sabía qué detalles hacían que un manuscrito pareciera auténtico. Después de su hallazgo, su reputación se disparó, obteniendo reconocimiento, contactos, prestigio y sobre todo dinero. El manuscrito atrajo la atención mundial. Además, el libro carece de una historia clara. No hay registros sólidos que verifiquen su procedencia antes de Voynich. Su escritura también resulta sospechosa, demasiado limpia, sin errores ni correcciones, algo inusual en cualquier manuscrito medieval, donde las tachaduras eran comunes. Pero en los años 2000, análisis de carbono 14 revelaron que el pergamino fue fabricado entre 1404 y 1438, con un 95% de precisión. Los pigmentos también resultaron ser auténticos de la época, sin materiales modernos. Si Wilfrid hubiera utilizado pergaminos y tintas antiguos con técnicas de la época, no habría necesitado inventar el papel, solo conseguir material viejo y escribir sobre él. Sin embargo, esto es casi imposible, ya que los análisis también demostraron que no había rastros de manipulaciones químicas, es decir, el manuscrito es real, es antiguo y no es un fraude. En una de las páginas aparece algo único. La única estructura reconocible en todo el manuscrito es una ciudad amurallada. Pero no cualquier muralla. Las torres tienen un diseño específico, cola de golondrina, un patrón en forma de V invertida. Ese detalle lo cambia todo. Este tipo de fortificación solo se utilizaba en el norte de Italia, entre los siglos XIV y XV. La carta de Mercy también lo menciona. El libro llegó a mis manos de la mano de un buen amigo, el doctor Rafael Nischowski, quien a su vez lo heredó de un colega. Ambos dedicaron esfuerzos considerables a su estudio, pero sin éxito. Así sabemos que el autor escribió el manuscrito entre 1404 y 1438 en el norte de Italia. Luego fue adquirido por Rodolfo II. De allí pasó a Jacobo Sinapius. Después pasó a Nischowski. De Nischowski a Mercy, y en 1665 Mercy lo envió a Kircher, y ahí se pierde todo rastro. Todos ellos tuvieron el manuscrito, pero una cosa está clara: no sabemos quién lo escribió, y el texto, al menos, no podemos descifrarlo. El manuscrito Voynich no solo es un libro incomprensible, es un libro que parece tener estructura, orden e intención. Está dividido en 6 secciones bien definidas. La primera parte es botánica, con más de 100 plantas dibujadas con un nivel de detalle obsesivo. Sin embargo, la mayoría de ellas no existen. Algunas tienen raíces reconocibles,
tallos familiares y hojas casi reales, pero muchas no se asemejan a nada conocido, o son variaciones de especies existentes o simplemente no pertenecen a este mundo. Luego, el enfoque cambia drásticamente. Aparecen círculos, constelaciones, soles, lunas, diagramas que parecen mapas astrales y signos del zodiaco, sugiriendo astronomía, astrología o una combinación de ambas. Más adelante, los dibujos se vuelven aún más extraños. Decenas de figuras femeninas, sin contexto claro ni explicación obvia, solo cuerpos, aguas, símbolo y una gran cantidad de texto, más denso y continuo, como si revelara algo fundamental. En otro punto, el manuscrito Voynich vuelve a mirar hacia el cielo, medallones llenos de estrellas y símbolos que representan sistemas u órbitas. Hay 9 de estos diagramas, cada uno distinto. Más adelante, las plantas regresan, pero esta vez junto a frascos, botellas e instrumentos. Ya no parecen meras ilustraciones botánicas, sino preparaciones de compuestos medicinales. Al final, las ilustraciones casi desaparecen, dejando solo texto en bloques, aún más densos, casi sin interrupciones. Fragmentos breves encabezados por pequeños símbolos, como si marcaran el inicio de las instrucciones, pasos o fórmulas. No hay dibujos que guíen, solo palabras. Palabras que nadie puede leer en lo que parece ser la parte más directa y quizá la más importante de todo el manuscrito. Se ha estimado que el manuscrito contiene más de 170.000 caracteres distribuidos en palabras de entre 2 y 10 letras. No hay caos ni improvisación. El texto posee ritmo y lógica. Se repiten al menos 22 símbolos básicos, pero ocasionalmente aparecen algunos aislados. Algunos se asemejan a letras minúsculas latinas, otros a números y algunos otros a nada en absoluto. Lo curioso es que la escritura se lee de izquierda a derecha, como la mayoría de las lenguas europeas. Esto sugiere algo importante. El autor tenía un sistema. No eran símbolos al azar, sino algo escrito con reglas y estructura. Pero, aunque parezca un idioma real, no se asemeja a ninguno conocido. Una de las primeras ideas fue que no era un idioma, sino un código. Un cifrado clásico que constituye letras por símbolos. Altera el orden o las vocales. Este tipo de cifrado se usaba para ocultar información confidencial, como secretos de estados o fórmulas alquímicas, y tiene sentido, ya que los códigos no son un invento moderno. Durante siglos, el cifrado fue una herramienta esencial para reyes, alquimistas, militares y científicos. Uno de los más antiguos es el cifrado de César, usado por Julio César para enviar órdenes secretas. La técnica era simple: mover cada letra del alfabeto un número fijo de lugares. Por ejemplo, si el mensaje era ataque y el desplazamiento era de 3, se convertía en DWADTUHG. Hoy es fácil de romper, pero en su época era efectivo. Más tarde, surgieron códigos más complejos. Los alquimistas comenzaron a usar símbolos invertidos o mezclas de idiomas, no solo para proteger su conocimiento, sino para evitar ser acusados de brujería. Muchos mezclaban latín, griego y hebreo en una misma frase, junto con símbolos astrológicos o alquímicos. También había un método que eliminaba vocales o escribían solo la primera mitad de cada palabra. Otros usaban libros clave, donde el receptor debía tener el mismo libro que el emisor y usar ciertas páginas como guía para leer el mensaje. Incluso, en el siglo XV, existían técnicas de cifrado muy avanzadas. En Italia, por ejemplo, familias poderosas enviaban cartas con cifrados de sustitución polialfabética, donde el alfabeto cambiaba a lo largo del texto para evitar patrones repetidos, lo suficientemente sofisticados para frustrar a cualquiera que intentara leerlos sin la clave.
El Voynich encaja perfectamente con esta idea. Un significado oculto, un conocimiento prohibido, quizá reservado para unos pocos. Pero aquí radica el problema. Todo cifrado es parte de un idioma real. Latín, hebreo, italiano, etc. Y en el Voynich no hay rastros de ese idioma base. Ninguna palabra reconocible, ninguna raíz, ninguna estructura que permita reconstruir el idioma original. Además, los cifrados reales suelen dejar irregularidades, fragmentos sin codificar, palabras sueltas o inconsistentes. El Voynich, en cambio, es demasiado perfecto, demasiado limpio, demasiado constante, como si no estuviera disfrazando un idioma, sino inventando uno desde cero. Sin embargo, al analizar el texto como si fuera un idioma real, funciona como tal. El manuscrito cumple con la ley de Zipf, una regla estadística presente en todos los idiomas humanos. La palabra más común aparece con el doble de frecuencia que la segunda, el triple de la tercera y así sucesivamente. Un patrón que se observa en inglés, español, chino, árabe, incluso en mensajes más cortos y poesía. Si se lee un idioma real, esa curva se cumple, y el Voynich la cumple a la perfección. Contiene palabras muy frecuentes, otras intermedias y algunas poco usadas. Esto no ocurre con símbolos aleatorios ni con una invención sin lógica. Pero además, dentro del manuscrito existen dos variantes claras del lenguaje, A y B. La primera predomina en la mayor parte del texto. La segunda aparece principalmente en las secciones de mujeres y estrellas. No es solo una cuestión de palabras, cambia el trazo, el ritmo y el estilo. Esto ha llevado a pensar que no fue escrito por una sola persona. Quizá hubo dos autores, o incluso 4 manos distintas trabajando en secreto. El texto también presenta una escritura interna extremadamente rígida, casi mecánica. Algunas letras aparecen al principio de las palabras, otras solo al final. Hay combinaciones que se repiten una y otra vez como sílabas fijas, y otras que nunca se ven juntas. Comparado con el español, el Voynich es mucho más predecible. Por ejemplo, en español, la letra Q casi siempre va seguida de la letra U. En el Voynich, esta relación son aún más estrictas. Podemos observar que un símbolo siempre va seguido de otro cada vez que aparece. Pero cuando el texto no ofrece respuestas, queda otra vía: las imágenes. Muchos han intentado buscar patrones entre los dibujos y las palabras circundantes. En la sección de botánica, por ejemplo, hay términos que solo aparecen junto a raíces, tallos o flores. Esto sugiere que podrían ser nombres de plantas, ingredientes o tratamientos. Lo mismo ocurre en las secciones astrológicas, donde ciertos bloques de textos se encuentran justo debajo de los símbolos del zodiaco o constelaciones. Surge entonces una hipótesis. ¿Y si el idioma está escrito en una lengua real pero completamente extinta? Un ejemplo real de lo que podría haber sucedido con el Voynich es el caso del Rongo Rongo, una escritura misteriosa de la isla de Pascua, tallada en tablillas de madera. Contiene símbolos repetitivos, patrones visuales y estructuras que se comportan como un idioma real. No es un invento moderno ni una falsificación. Todo indica que es auténtico, con reglas, gramática y sentido. Se han encontrado más de 20 tablillas, todas con los mismos signos, figuras humanas, animales, formas geométricas y combinaciones que parecen frases o ideas completas. Pero hay un problema: nadie puede leerlas. No porque el código sea complejo, sino porque el idioma desapareció con sus habitantes. No queda nadie que pueda enseñarlo, traducirlo, ni siquiera decir cómo sonaba, y con ello se perdió su significado para siempre. ¿Y si en el Voynich ocurrió lo mismo? ¿Y si estamos ante un idioma real de una civilización cuya voz ya se ha extinguido?
Algunos creen que no se trata de un idioma perdido, sino de uno inventado, una lengua construida desde cero, como el Esperanto, una creación completa, no una copia ni una codificación, sino un idioma nuevo. Otra teoría muy aceptada fue propuesta por Gordon Rugg, investigador de la Universidad de Keele, en el Reino Unido. Según él, el manuscrito Voynich no significa absolutamente nada. Todo podría haber sido generado utilizando una herramienta conocida como la cuadrícula de Cardano, una técnica empleada para crear textos falsos. Con esta técnica, cualquier persona con una tabla y algo de paciencia podría construir un texto que parecía tener estructura, que repetía patrones, que imitaba las estadísticas de un idioma real, pero que no significaba nada. Esto explicaría por qué el manuscrito Voynich no tiene correcciones, simplemente porque no hay errores que corregir. Durante más de 100 años, el manuscrito Voynich ha sido analizado letra por letra, símbolo por símbolo, estructura por estructura, y hoy nos encontramos exactamente donde empezó Wilfrid Voynich en 1912, sosteniendo un libro en las manos sin poder leerlo. Hoy, nadie sabe quién lo escribió, nadie sabe por qué, y nadie ha podido descifrarlo. Y la realidad es que quizá nunca lo hagamos. Espero que el capítulo haya sido de tu agrado. Deja tu like y comenta qué piensas al respecto. Te saludo a tu amigo Rafa del canal Relatos, Reflexiones y Misterio. Nos escuchamos pronto.